que yo sí quiero transmitirle a Mónica una preocupación. Hace 15 días estuve en Pereira y un colegio allí que es el Luis Carlos González, la institución educativa Luis Carlos González, hace un trabajo muy importante de padres de familia, tiene un consejo de padres como lo quisiéramos en todas partes, muy comprometido, muy participativo, y nos dejaron una preocupación que yo inclusive pues tengo la responsabilidad de pasarla, digamos, por escrito a ustedes, porque ellos han empezado a implementar la ley 1620, aunque no está reglamentada, ya han empezado a dar pasos en ese sentido. Y una de las cosas en las que se sentían muy maltratados es en la participación de los padres de familia en el comité de convivencia escolar. Nos decía prácticamente no tenemos voz. Y allí es donde hay un grupo de papás que tiene tanto compromiso, tanta, digamos, interés, nos decía finalmente los representantes de los estudiantes, los representantes del colegio, terminan teniendo mucha más voz, y hay un solo papá en ese comité, un solo representante de todos los padres de familia. Entonces decían prácticamente nos quedamos sin voz, y tuvieron un caso, digamos, muy concreto en el que ellos hicieron, además como consejo de padres que hace una labor muy juiciosa de recoger qué pensaban los papás de los pequeños, de los más grandes, y dijeron, pues prácticamente opinábamos completamente diferente. La decisión en ese momento fue sacar a ese estudiante que entre comillas se había portado mal, y no se oyó nuestra voz. Entonces eso también es muy desalentador para cuando se hacen procesos tan juiciosos. O sea, lo que promovemos permanentemente y lo que quisiéramos en todos los colegios es que pasara eso. Pero quería trasladarte la pregunta y la preocupación, y que nos contextualices un poquito más de, digamos, de esos comités y de ese funcionamiento. Ya ustedes van avanzando más en la parte de reglamentación que tampoco conocemos, de pronto para que podamos, y después le respondemos al colegio ya formalmente. Muchas gracias, Carolina. Pues la reglamentación de la ley seguramente no se termina con la emisión del primer decreto reglamentario, porque hay otros temas que son necesarios a un poco más largo plazo. El próximo lunes 9 de septiembre se va a hacer la sanción del decreto reglamentario. Básicamente, frente a esa inquietud del funcionamiento de los comités escolares de convivencia, digamos, la ley no es restrictiva frente a la participación de ningún actor. De hecho, si ustedes revisan quiénes componen ese comité, hay un representante de los docentes, hay un representante, bueno, está el orientador en los casos en los que esté, está un representante de los padres de familia, hay dos representantes de los estudiantes, con el ánimo de no generar, o la intención era tener un poco más de peso de los estudiantes y que no se convierta en un comité de adultos. Y para anunciarles, en la reglamentación vamos a establecer que sin la participación por lo menos de un estudiante, ese comité no puede funcionar. Pero hay una cosa de fondo en eso, y es que la participación de los padres de familia o de cualquier actor no es exclusiva en ese comité de convivencia. De hecho, la intención no es que ese comité escolar de convivencia sea quien defina cuáles son las sanciones de los estudiantes o de los miembros de la comunidad educativa que cometen faltas en contra de la convivencia escolar, llamémoslo así. Es más un comité, queremos que sea un comité de promoción, de revisión y de discusión, ¿sí? De hecho, digamos, quien tiene esas responsabilidades de tomar decisiones es el consejo directivo, ¿sí? Lo que queremos es que ese comité escolar de convivencia le dé relevancia al tema, se trabaje, pero también en ese espacio es necesario que se trabaje el tema de participación y de inclusión de todas las voces. Entonces, posiblemente esa sensación que tienen los padres de familia de quedarse sin voz no obedezca tanto a la estructura que tiene la ley el comité de convivencia, porque efectivamente tienen una participación, sino que habría que revisar de pronto cómo está funcionando la participación en ese establecimiento educativo, cómo se le está dando voz a cada uno de sus actores, cómo se están recogiendo esas expectativas. Nosotros esperamos
desde el ministerio, también con el apoyo muy fuerte de las secretarías de educación, poder acompañar esos procesos de conformación de los comités escolares de convivencia. De hecho, no proponemos que el comité se reúna para decidir qué pasa frente a un caso de agresión, ¿sí? Más es para que haga un seguimiento y para que esté todo el tiempo liderando acciones pedagógicas, proyectos transversales en el establecimiento educativo que permitan promover la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. No sé si del público hay alguna pregunta. El doctor Álvaro Posada. No es pregunta, sino una aclaración y una inquietud. La aclaración es que el doctor Jorge Eslava, en una ligereza, ya la conversé con él, mencionó que uno de los señores de Subiría tiene que ver con la corporación Afecto. La corporación no se llama corporación Afecto, sino asociación Afecto. Y el señor de Subiría, al que probablemente se refirió él, es al que está trabajando en el problema del suicidio adolescente que se ha aumentado de manera exponencial en todo el mundo. Él prohija prácticas de crianza represivas, que está en contra por completo de la filosofía de la asociación Afecto a la cual pertenezco. Por lo tanto, no quiero que quede en el ambiente que la asociación Afecto, que rechaza toda práctica de crianza represiva, toda, sin ninguna diferencia, no tiene nada que ver con esto. Y lo segundo es la inquietud que quiero sembrar en ustedes, si reflexionaron sobre un programa que pasó el domingo pasado en Teleantioquia, nuestro excelente canal regional, en una telenovela del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, que con muy buena intención, en el capítulo correspondiente al domingo, mostró una historia de bullying con una dolorosa situación de banalización, porque el problema, que fue bien presentado en términos generales, se banalizó mediante una solución que no tuvo para nada en cuenta la 1620 y a cargo de una practicante de una profesión. No la voy a decir para que no crean que estoy satanizando las profesiones, pero es practicante en un supuesto hospital gigantesco que no tiene sino un médico de urgencias, y a raíz de una niña que llegó a urgencias con un problema que al final se llegó a la conclusión de que era de bullying, esta señora espontáneamente va y resuelve el problema de la manera más sencilla del mundo, simplemente apelando a la buena voluntad de las personas. Yo creo que eso le hace mucho daño a los que queremos afrontar de manera real este problema, que yo no le entendí al doctor Eslava como le entendió José Fernando. Yo entiendo perfectamente que la construcción del victimario, de la víctima y de los terceros en el triángulo del bullying es en la casa. De eso sí estoy convencido, porque las conexiones interneuronales para ser victimario, para ser víctima y para ser tercero activo o pasivo se construyen en la primera infancia, o sea, en la casa. Bueno, muchas gracias y muy pertinentes las aclaraciones. Bueno, mi nombre es Ana Sofía Arroyave, estoy aquí la de la paletica que saca la mala cara. Tengo una pregunta. Cuando tenemos un alumno que está siendo víctima del bullying, hay diferentes tipos de matoneo, para mí el más delicado es el emocional, el que acaba con la dignidad de aquella persona que está siendo agredida. Y tenemos la ley, tenemos la institución, pero no hay familia. Grave, grave, porque en este momento yo me pregunto, dentro del esquema de uno como padre de familia que está siendo afectado, ¿cómo hago yo para que el conducto regular, que sea lo que yo quiero hacer en ese momento, no afecte a la otra persona? No afecte, porque para mí es tan grave la víctima como el victimario. Incluso la víctima muchas veces tiene en sus manos una familia, tiene un núcleo familiar que está inquieto. ¿Cómo actúa uno con ese victimario para no terminar siendo uno un agresor? Yo pienso que muchos de aquí nos quedamos callados cuando tenemos conciencia
del manejo del ser humano. ¿Cómo se hace en una situación como esa? Fácil tu pregunta. Para volver al tema de la línea, pensemos nosotros cómo reaccionaríamos cuando vemos que alguien es víctima de bullying y nos importa y nos sentimos mal y nos sentimos culpables o indignados o nos da rabia y queremos hacer algo para que la situación pare. Seamos profesor, seamos estudiante o seamos padre de familia. Nos pasaríamos la línea si dejamos que esa rabia nos lleve a decirle cosas agresivas y estaríamos enviando el mensaje doble de que yo le pego a mi hijo para que no le pegue a otro o le grito a mis estudiantes para que se callen. Esos mensajes dobles son terribles, son muy, yo creo que no son ambiguos, son claros. Mandan el mensaje de a los gritos la gente se calla y por las malas la gente responde. Y eso lo aprendemos mucho más que las frases y el contenido que tienen eso. ¿Qué podemos hacer? Pues hay múltiples acciones que los colegios hacen. Hay un autor que se llama Ken Rigby que ha identificado 6 aproximaciones para manejar el tema del bullying. Entonces está la aproximación tradicional disciplinaria, donde los colegios lo que hacen es coger al bully y castigarlo. Y entonces mientras más intensa es la vaina, más duro le dan. Yo no creo que esa sea efectiva. Y de hecho, lo que dicen los profesores y los colegios es que esa no sirve mucho y buscan herramientas adicionales. Hay otras aproximaciones, está el fortalecimiento de la víctima. Entonces cogen a las víctimas y les hacen un entrenamiento en habilidades para que sean capaces de pararse y decir no, esto no me gusta, no quiero que esto siga, poder comunicarse efectivamente con el otro. Ese es chévere, pero también es súper limitado porque el tema del bullying, si ustedes se acuerdan y si revisan el kit papás por si no se acuerdan, tiene como característica el desbalance de poder. Entonces la víctima está en una situación vulnerable que precisamente le hace muy difícil pararse asertivamente y con poder para decir esto no me gusta, no es chistoso, ya párela, deje de molestar. Es muy difícil que lo haga por la definición misma del problema. Hay otras formas de hacerlo, no voy a mencionarlas todas porque volvería a hacer otra cosa, pero solamente para dejarlas enunciadas, la mediación se usa también a veces para trabajar el bullying, algunas veces con resultados desastrosos porque la mediación implica también por lo menos un balance de poder y cuando pones a 2 niños a negociar que tienen desbalance de poder, eso puede ser contraproducente y profundizar el problema, pero hay un par de enfoques que han mostrado tener cierto impacto. Los grupos de apoyo para las víctimas y para la comunidad en general y el método de PICAS, que se basa en una serie de conversaciones con los victimarios y con las víctimas, en donde lo que está de base y lo que es complicado es salirse de la idea de que hay que castigar al que hace cosas malas y meterse en la idea de que hay que solucionar los problemas. Entonces, en lugar de reunirme yo con el victimario y echarle un carretazo moral para que se sienta mal o castigarlo para que pague, yo me reúno y le digo, oiga, ¿qué está pasando? Aquí pasó algo con alguien, ese alguien se sintió mal, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y así con los que están alrededor de los que están reforzando la cosa y después con la víctima igual. Ese método ha demostrado una efectividad de alrededor del 70% para los que le creen y publican cosas buenas. Hay gente que publica cosas donde dicen que el método no es tan efectivo. Implica, eso sí, un compromiso profundo con una forma bien distinta de ver la cosa, porque ese chip del castigo lo tenemos todos súper metido. Entonces, a la gente que medio se sale de lo que queremos, ¡pum!, hay que darle duro. Y si se sale más duro. Y el mensaje, como les digo, no es ambiguo, es claro, es a las malas la gente aprende, hay que darle duro al que se porta mal y entonces la cosa se vuelve una paradoja que a veces uno no entiende.